All flights for the moon, Mars, Jupiter, and the outer galaxies of Alpha Centauri. 7 to 5. 2.56 seconds. I'm stranded on a spaceship hideaway. Muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva edición de TV Cole, este programa pensado e ideado para vos. Desde acá queremos enviar un saludo a todos los alumnos y a los profesores del Colegio Secundario Presidente Arturo Frondizi, y también queremos saludar a todas las personas que desde sus hogares nos acompañan tan cálidamente. Ahora Analía nos va a contar un poquito de qué se trata TV Cole. TV Cole es una iniciativa de un grupo de docentes de televisar las clases durante este periodo de aislamiento para poder llegar a los alumnos de la mejor manera posible. A continuación vamos a mirar una entrevista a la ministra de Educación, la señora Susana Benítez. Hemos estado seleccionados en uno de los paneles los ministros de las provincias que usted mencionó, el ministro de Misiones, a quien agradezco la invitación, el ministro de Córdoba, el ministro de Mendoza y quien les habla, para poder contar y relatar todas estas experiencias que estamos viviendo de la educación en tiempos de pandemia y cuáles son los desafíos que tenemos para adelante. Ministra, 160 días de cuarentena. ¿La escuela se volvió más inclusiva? La escuela se volvió más inclusiva porque podemos generar desde el pensamiento, esto desde el pensamiento de que hoy las familias con los docentes, con los directivos de las escuelas están en mayor contacto. Hoy las escuelas están en los hogares. Hablamos de un aula invertida, como yo digo, de una escuela inclusiva. Hoy la escuela ha ingresado a las familias en los lugares donde nuestros alumnos tienen conectividad a través de las pantallas, están los docentes en contacto con los alumnos y las familias y por supuesto en todas aquellas zonas donde no existe la conectividad, también el lugar del docente en contacto con las familias para hacerles llegar no solamente los alimentos que son fundamentales para nuestros alumnos, sino también las actividades que les hacen llegar y las propuestas pedagógicas que les hacen llegar para que ellos sigan en contacto con la escuela y con los aprendizajes. ¿Qué se ha establecido con el tema de la promoción de los alumnos? ¿Cómo van a hacer para pasar de año? ¿Qué se ha decidido a nivel nacional con los ministros? Bueno, ayer en la asamblea del Consejo Federal de Ministros, todos los ministros de provincias, por supuesto presididos por el ministro nacional, hemos puesto de manifiesto nuestro acuerdo en un marco federal para el proceso de acreditación, promoción de los saberes. Esto quiere decir cómo pasamos de grado, cómo evaluamos a nuestros alumnos para pasar de grado o para pasar de año. Ahora bien, cada una de las provincias tenemos nuestras normativas. Corrientes tiene su normativa y este acuerdo federal lo que ha permitido es facultar a que las provincias pongamos en ejercicio una serie de instrumentos para la acreditación de los saberes, que va a tener continuidad en el 2021. ¿Qué significa esto? Que ya estando a 15 semanas aproximadamente del cierre del ciclo lectivo 2020, en el caso de la provincia de Corrientes, voy a hablar de la nuestra en particular, nosotros meses atrás hemos seleccionado los contenidos necesarios, prioritarios que tienen que aprender nuestros alumnos. Ahora estamos diseñando cuáles son los instrumentos de evaluación para que nuestros alumnos puedan acreditar esos saberes, es decir, conocer realmente si aprendieron o no aprendieron. Si los alumnos aprendieron o no, si aprendieron, certifican este año que pasan de grado o que pasan de año. Si no lo pudieron hacer, porque las realidades son muy desiguales, hay chicos que todavía están muy solos y que no pudieron entender muchos contenidos, la oportunidad estará dada en el 2021 y ya estableceremos por calendarios cuáles son las fechas para que nuestros chicos tengan en esta situación tan excepcional la oportunidad de pasar de año de curso. Algunos están diciendo que se va a pasar por decreto. ¿Esto no es así? Desmiento categóricamente. La provincia de Corrientes
No lo hemos dicho en forma permanente desde el inicio de la pandemia, no va a ser pasar a los alumnos por decreto. ¿Saben por qué? Porque nuestros alumnos dieron clase y porque nuestros docentes, nuestros directivos y las familias han realizado un gran esfuerzo, que lo reconozco siempre públicamente, para poder acercar y vincularse al aprendizaje. Y las familias lo han hecho porque en muchos casos han accedido a tener la tecnología necesaria, pero en muchos otros no lo han hecho y han adquirido esa tecnología con mucho esfuerzo económico y también mucho esfuerzo para poder estar horas y horas con nuestros chicos, enseñándoles, acompañándoles, y los docentes en el mismo sentido. Entonces, el pasar por decreto es una versión que es totalmente falsa. Ahora le vamos a presentar un interbloque del Colegio Raúl Alfonsín a cargo de la profesora de Físico-Química Andrea Iribas. Chicos, ¿cómo están? Primeramente estuvimos viendo un video en donde me hicieron la lista de temas, y esto va a servir como guía de ruta para nuestro ciclo escolar, para nuestro año. Habla de la tabla periódica de átomos, del número atómico, masa. Generalmente todos me hicieron este recorrido. Perfecto, muchas gracias. Ahora, lo importante se me hace para entrar en todos estos temas sería hablar de niveles de organización. Ya estuvimos hablando muchos años pasados, niveles de organización. Y vamos a hablar de niveles de organización a nivel atómico. Primeramente, ¿qué es el átomo? El átomo, indivisible al ojo, a la vista humana, al ojo humano, la menor porción de materia. Menor porción de materia. La menor porción de materia de todo el universo. De todo el universo. Después vamos a comparar con la célula. ¿Se entiende? Todo elemento químico está representado por como menor unidad. Esta es la unidad de todo elemento químico. Perfecto. Este átomo tiene partículas subatómicas. Tiene partículas menores de menor energía, pero vamos a quedarnos con las 3 partículas subatómicas que después vemos en el modelo atómico que vamos a ir desarrollando. Tiene protones con carga positiva, tiene neutrones. Los neutrones no tienen carga, son neutros, neutrones, y tienen electrones. La carga de los electrones son negativas. Electrones. ¿Tá? Si hablamos antes del átomo, entonces podemos hablar de una etapa subatómica. Estamos hablando de los subniveles, de las partículas. Las partículas van a formar los átomos, ¿tá? Cada uno de ellos. Esos átomos, que son la menor porción de materia, a su vez van a formar las moléculas. Las moléculas son 2 o más átomos, un conjunto de átomos que se unen y permanecen de forma estable, se estabilizan, por eso están unidos. Y de paso van formando la sustancia, toda la materia que nos rodea, incluso nosotros. Bien, esas moléculas a su vez pueden ser simples. Por ejemplo,
el oxígeno diatómico. Dos moléculas de oxígeno que se juntan. Simple, ¿por qué? Porque estamos hablando de átomos de un mismo elemento. Pueden ser complejas. Y ahí tenemos que hablar entonces de elementos de diferentes elementos, o sea, de átomos de diferentes elementos, perdón. Por ejemplo, H2O, la fórmula de ¿qué? Del agua. ¿Qué significa esta H? Hidrógeno. El subíndice indica la cantidad de hidrógeno que tiene. En esta molécula son 2 átomos de hidrógeno. Cuando no tiene subíndice, significa 1. Tiene un átomo de oxígeno. Esta molécula es compleja porque tiene más de 2 elementos, a diferencia de esta. Acá sí hay 2 átomos de oxígeno. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Acá estamos hablando en realidad de la parte inorgánica. Hasta acá va lo inorgánico. ¿Ve? Inorgánico. Hasta acá va lo inorgánico. En el mismo nivel, pero simplemente que ahora ustedes ven, por ejemplo acá, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno y ya forma una molécula. Ahora, cuando arrancamos la parte orgánica, vamos a hablar de moléculas, pero largas cadenas compuestas de los elementos esenciales que ya estuvimos hablando, las macromoléculas compuestas por el famoso CHO, que ya hablamos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Estos elementos son los que van a formar lo que también estuvimos viendo, los nutrientes. ¿Recuerdan? Los hidratos de carbono, llamado azúcar comúnmente, las proteínas, que también son las enzimas. Las enzimas también son proteínas, es decir, los lípidos, comúnmente llamados grasas, ADN, que también le mandé la explicación, de la fundamentación del por qué el ADN también entra como nutriente. ¿Recuerdan eso? Bien, hasta ahí estamos. Las macromoléculas, que son las largas cadenas, son las moléculas grandes en tamaño, más moléculas simples como agua, elementos químicos esenciales. Todo esto va a formar lo que llamamos célula, va a formar célula, una por una, el conjunto de células. ¿Se entiende? Las macromoléculas forman las células, y acá ya estamos hablando de nivel orgánico. Acá ya empezamos la química orgánica. Muy bien hasta ahí. Células podemos distinguir, básicamente podemos distinguir 2 tipos de células: las procariotas, las simples, las células simples, sin mucha organización por dentro. Las eucariotas, estas sí tienen organización por dentro, tienen organelas que van a cumplir cada una su función, simples y compuestas, ya más complejas. Perfecto. También podemos hablar de células animales, a diferencia de las células vegetales. Tienen generalmente la mayoría de sus organelas y funciones son semejantes, son las mismas y comparten mucha semejanza, pero también tienen algunas diferencias. ¿Hasta ahí estamos? Bien, pero ¿por qué quedó este espacio?
Resulta que ahora estamos con el decreto 527/20, este aislamiento social a causa de una familia de virus del COVID-19 que puede provocar enfermedades severas respiratorias, ¿verdad? Bien, entonces, ¿dónde ubicamos a estos famosos virus? Están por debajo de la macromolécula, pero por encima de las células, porque no llegan a ser orgánicos. Los virus no entran en los reinos vivos, en ningún reino entra. ¿Por qué? Porque necesita de una célula huésped para cumplir las funciones vitales. Los virus están por encima de las moléculas porque pueden cumplir funciones vitales, pueden hacer lo mismo que hace una célula, pero no por sí solo, están en estado latente, necesitan de una célula huésped para realizarlos, están en el umbral de lo inorgánico y lo orgánico, ¿se entiende? Bueno, para dar cierre a esto, yo quiero hacerles un jueguito. En la secundaria yo recuerdo de que a mí me hacía como ruido eso, decía, pero ¿qué es lo que es la menor porción de materia? La menor porción de materia. Entonces, esto está bueno para tenerlo en cuenta. La menor porción de materia de todos los elementos químicos, de toda la materia que vemos en el mundo, en el universo, que forma el universo, son los átomos. Ahora, la menor porción de materia viva son las células. ¿Se entiende? Cuando hablamos de menor porción de materia viva, estamos hablando de las células. Cuando estamos hablando de menor porción de materia a nivel químico, estamos hablando de átomos. ¿Estamos hasta ahí? Estamos diciendo la menor porción, pero una cosa es todo el conjunto de elementos químicos y acá donde comienza la vida. Y después vamos a ver, vamos a extendernos en esto. Muy bien, muchas gracias. Espero que les haya servido. Y esto que vieron, por favor, pasan a la carpeta. Besitos, nos estamos viendo. Yo me quedo en casa. Chau, chau. A continuación le dejamos en manos de la profesora de Historia, Marisa Ramis, con la clase acerca del Antiguo Egipto. Buenos días a todas las personas que están escuchando la radio. Soy la profesora Marisa Ramis de Historia del primer año D y el primer año D del turno nocturno. Hoy vamos a ver Egipto, lo que fue el Estado egipcio. Y vamos a comenzar con la ubicación geográfica de este gran Estado que fue el egipcio. El territorio del antiguo Egipto estaba constituido por el delta y el valle del río Nilo, una estrecha y larga franja en el noreste de África, un territorio fértil de menos de 60 kilómetros de ancho y 1.200 kilómetros de largo. Limita en gran parte por el desierto del Sahara. El Nilo es una de las
de los mayores cursos fluviales del mundo. Nace en África, en los lagos Victoria, Nyanza, Alberto y Tana. Desemboca en el mar Mediterráneo, conformando el delta del río Nilo. La geografía del antiguo Egipto es muy significativa e influyó mucho en su cultura. Egipto está situado en el nordeste de África y está muy aislado de otros países por su situación geográfica. Sus límites son: por el oeste, el desierto de Libia; por el este, el desierto de Arabia; por el norte, el mar Mediterráneo; y por el sur, el macizo de Etiopía y el desierto de Nubia. Ese medio natural que lo rodeaba limitaba los contactos con el exterior, permitiendo que una cultura original se desarrollara sin influencias ajenas. Con respecto a la unificación del Estado egipcio, el territorio estaba dividido en el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto se encontraba al sur y el Bajo Egipto al norte del río Nilo, más precisamente cerca de lo que era el delta del río Nilo. Los grupos dominantes de cada región consumían bienes exóticos que provenían de África o de la Mesopotamia. La competencia por el control de las rutas comerciales llevó a enfrentamientos internos. En el 3100 antes de nuestra era, el rey Menes o Narmer conquistó el Bajo Egipto y todo el territorio quedó unido bajo una misma dinastía. En cuanto a su sistema de gobierno, el Estado egipcio era teocrático. Es una forma de gobierno donde el poder proviene de Dios y el gobierno es ejercido por ese mismo Dios o un representante, ya sea un sacerdote o un rey. En este caso era el faraón. El faraón era considerado, como ya dijimos, el representante de Dios en la tierra, pero para los egipcios además era un Dios viviente en la tierra. En vida era identificado con el dios halcón Horus, que representaba el sol naciente, o con Ra, el sol, el creador del mundo, mientras que tras su muerte se asimilaba a Osiris, el dios del más allá. El faraón tenía un poder absoluto e incuestionable, impartía justicia, dirigía los ejércitos, establecía leyes y era el dueño de todas las tierras. El Estado, además, contaba con un cuerpo de funcionarios numerosos, los elegidos del faraón, que él mismo designaba. El más importante era el visir, que se encargaba, entre otras funciones, de controlar el tesoro real. Los escribas, por su parte, eran quienes manejaban la escritura, llevaban la contabilidad del reino y redactaban los documentos oficiales. En las ceremonias religiosas más importantes actuaban los sumos sacerdotes. Finalmente, las diferentes jurisdicciones, llamadas nomos o ciudades, eran gobernadas por los nomarcas. Estos funcionarios ejercían a nivel local todos los poderes que el faraón tenía a nivel del reino. En cuanto a la economía egipcia, el noreste africano tenía un clima árido con escasas precipitaciones. Sin embargo, la fertilidad y la humedad de la tierra, producto de las crecidas del río Nilo, permitió a los egipcios practicar la agricultura y obtener rendimientos excepcionales de alimentos. Para aprovechar este recurso adecuadamente eran necesarias obras de regadío, como represas, estanques y canales. Por medio de ellas podían retener el agua de las inundaciones y luego distribuirla por los campos de cultivo. Los cultivos más importantes eran el trigo y la cebada. Con ellos preparaban pan, cerveza y sus alimentos básicos. Otros cultivos destacados eran la avena, la cebolla, el mijo y los árboles frutales como la higuera. Para elaborar sus vestimentas cultivaban lino. También practicaban la ganadería, criaban asnos, bovinos, abejas y cabras. La caza de aves y la pesca en el río complementaban la alimentación. Con hojas de papiro que recolectaban en el delta, confeccionaban hojas para escribir. Entre las artesanías se destacaba la producción de textiles, principalmente el lino, pero también la lana, la alfarería y el trabajo de los metales también formaron parte de sus artesanías. Muy bien, la actividad que deberán realizar, la primera,
tiene que ver con marcar con una X la opción correcta y allí van a tener una serie de oraciones, algunas son verdaderas y otras son falsas. Luego, la siguiente actividad va a ser observar diferentes imágenes de dioses egipcios y completar con el nombre correcto de cada uno de estos dioses, que en total son 3. La próxima actividad tiene que ver con completar las oraciones. Por ejemplo, tenemos el visir se encargaba de, y ustedes deben completar la línea punteada. Así como esa, tienen 3 oraciones más. Y la última actividad es una pregunta donde ustedes deberán responder cómo aprovechaban el río Nilo los egipcios y qué actividades económicas se asociaban con el uso del recurso. Y era, por supuesto, el río Nilo cuando se inundaba y después volvía a su curso. Bien, hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Les mando un gran cariño a todos. El profesor de química Pablo Cardoso nos estará enseñando acerca de la tabla periódica. Hola, muy buenas tardes. Les habla el profesor Pablo Cardoso y hoy retomamos la clase de química para tercer año del colegio Frondizi. En la clase anterior habíamos trabajado sobre las características de los elementos químicos. Ahora vamos a ahondar un poco más sobre las características de la tabla periódica, que es en donde se encuentran dichos átomos. Bueno, para empezar, les voy a comentar que la tabla periódica está ordenada con los elementos químicos teniendo en cuenta su número atómico en orden creciente. Así, por ejemplo, vemos que el primer elemento químico es el hidrógeno con número atómico 1, lo sigue el helio con número atómico 2, lo sigue el litio por debajo del hidrógeno con número atómico 3 y así sucesivamente de manera horizontal. La tabla periódica también hace dos grandes divisiones entre los elementos que son buenos conductores de la electricidad y los elementos que son malos conductores. Así entonces podemos ver que en el boro, el silicio, el arsénico, el telurio y el astato hay una división escalonada. De esa división para nuestra derecha los elementos químicos son no metales, para la izquierda son metales. Los elementos químicos también se agrupan en períodos. Un período indica la cantidad de niveles de energía u orbitales que tiene el átomo de un elemento químico determinado. En la mayoría de las tablas periódicas podemos ver del lado izquierdo de manera vertical números que van desde el 1 al 7 o desde el 1 al 8 dependiendo la modernidad de la tabla. ¿Qué quiere decir eso? Que de forma horizontal todos los elementos químicos que se encuentran en el período 1 tienen un nivel de energía, como por ejemplo, en el período 1 tenemos al hidrógeno y al helio. En el período 2 tenemos al litio, al berilio, al boro, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al flúor y al neón. Y así en el 3, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo y etc. De esa manera, cada elemento químico determina la cantidad de orbitales o niveles de energía que va a tener su átomo. Otra forma de dividir y clasificar a los elementos químicos son Quédate dos grupos. en casa. Un grupo indica la afinidad de electrones que existe en el último nivel de energía de cada elemento químico. Si prestamos atención sobre la tabla de manera horizontal, vamos a ver números romanos y debajo números latinos con letras. Cada uno de ellos representa a un grupo determinado. Teniendo en cuenta los grupos, los vamos a ordenar de forma vertical. Así, por ejemplo, todos los elementos químicos que se encuentran en el grupo 1, 1A, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francia, tienen en su último nivel de energía un solo electrón. Los del grupo 2, 2A lo hacen con 2 y así sucesivamente.
Bien, ahora que tenemos noción básica sobre lo que es la tabla periódica y lo que vamos a usar durante todo el año, vamos a aprender a obtener la cantidad de neutrones del átomo de un elemento químico determinado. ¿Cómo lo hacemos? Con una simple operación matemática, la diferencia, es decir, la resta. Restamos al número másico A el número atómico Z. Pero tenemos que tener en cuenta que los orbitales no vienen por partes, viene un orbital o dos orbitales, no un orbital y medio, un orbital y un cuarto, un orbital y tres cuartos. Entonces, para ello debemos aplicar la ley del redondeo. ¿En qué consta esta ley? En que cuando después de la coma y por el momento teniendo en cuenta los dos números que siguen a ella, el número es de 50 para abajo, o sea 50, 49, 48 y así sucesivamente hasta el 01, el número permanece igual. En cambio, si después de la coma el número es mayor a 50, o sea, coma 51, coma 52 y coma 53, el número va a ser una vez mayor. Así, por ejemplo, tenemos el oxígeno que tiene 15,99 y va a pasar a tener 16. Tenemos el carbono que tiene 12,01, va a quedar solamente en 12. Ahora, mediante un cuadro de ejemplo, vamos a clasificar un elemento químico. El cuadro consta de los siguientes segmentos: elemento, nombre del elemento, símbolo, grupo, período, número másico A, número atómico Z, protones P, electrones E, neutrones N y metal. En este caso vamos a ubicar con estas características al mercurio. El nombre del elemento ya sabemos es mercurio. Vamos a la tabla periódica y vamos a ubicar la H mayúscula, G minúscula. Si vemos, este símbolo está en el grupo 12, 2A, en el período 6, A, que es el número másico, es 201, Z, que es el número atómico, es el 80, por lo tanto tiene 80 protones P, 80 electrones E. A, la diferencia entre 201 y 80, recordemos, A menos Z, nos va a dar 121, que es la cantidad de neutrones. Está ubicado del lado izquierdo de la división que habíamos hablado, entre metales y no metales, por lo tanto es un metal. Bueno chicos, espero esta clase haya sido entendible para ustedes. De caso contrario, tienen mi contacto telefónico y me hacen las consultas por privado, no hay ningún problema. Así que a cuidarse mucho y hasta la próxima clase. Un abrazo virtual. Bueno, gente, Nos despedimos. fuerzas a todos. Quédate en casa. En casa. Take that little piece of shit